Estás escuchando Radio Cádiz. Estás escuchando la cadena SER. Lo que esconden los archivos. Pues aquí estamos una semana más en esta sección tan interesante en la que vamos descubriendo cosas que no nos imaginaríamos que están aquí en Cádiz en forma de documentos. Lo que esconden los archivos. Esta semana con Abelina Benítez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Manu. Técnica del Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Hoy vamos a hablar del Instituto Nacional de Colonización. A ver, esto que suena así como tan rimbombante y tan... A mí me tira más para la colonización de América, pero no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, un poquito sí, ¿Ah? un poquito sí, porque bueno, no se trata de colonizar tierras extrañas, eran unas tierras que estaban aquí, pero de alguna manera se trata de poner en producción y de que fueran habitables zonas que estaban en nuestra provincia, bueno, y en otros puntos de España, porque esto fue un instituto a nivel, bueno, fue un proyecto a nivel nacional de habitar zonas despobladas y de reconstruir toda esa zona que estaba, darle mayor habitabilidad, ponerla en producción y, bueno, de alguna manera sí, hay una colonización de espacios que estaban vacíos. Ahora que se habla de la España vaciada, esos estaban vacíos, no estaban poblados. Es algo relativamente... no, joven no, pero algo que sucedió hace relativamente poco tiempo, en los 50, ¿no? Sí, es un episodio de nuestra historia reciente. El Instituto Nacional de Colonización se crea en 1939, tras la guerra, y lo que trata eso de aliviar diferentes problemas que había en torno al campo andaluz, en torno a la población. Eso se crea, pero claro, los proyectos ya se empiezan a tomar forma en los años 50 y es en esa época en la que se coloniza toda esa zona que hay, porque estos proyectos están en torno a las cuencas fluviales. Vale. Y en Cádiz pues se hace en torno al río Guadalete, el embalse de Guadalcacín, el Coto de Bornos. Estos eran pantanos embalses que se habían creado, que se habían construido a principios del siglo XX, ¿no? Con idea, bueno, del regadío y de llevar el agua a zonas pobladas como era Jerez, ¿no? Pero existía un vacío ahí entre Jerez y Arcos y esa zona pues pretendían ponerla en producción. Pretendían cambiar la producción, la agricultura de secano en una agricultura de riego, en base a unas canalizaciones y a unas acequias, todo eso. Esa era la idea, poner en producción toda esa zona y asentar allí a personas, a colonos, a familias que produjeran y que revitalizaran esa zona. O sea, se crearon pueblos, o lo se que ahora crearon conocemos pueblos como una ELA, ¿no? Claro, lo que es entidades locales autónomas, antes se llamaban entidades locales menores. No lo sabía. Todas esas zonas, todos esos pueblos que conocemos, El Torno, la Barca de la Florida, Nueva Jarilla, San Isidro del Guadalete, muchos fueron creados ex novo, o sea, se proyectó una zona de habitabilidad, se proyectaron cómo tenían que ser las casas, cómo tenía que ser el pueblo entero, cómo tenían que ser las calles, las iglesias, los colegios. Por eso, si vamos por esa zona, todos esos pueblecitos, esas entidades locales, nos parecen todas iguales, y es porque todas se crearon en la misma época y todas se proyectaron por un conjunto importante de arquitectos, de ingenieros, y que le dieron esa fisonomía tan parecida. Claro, o sea que siguen un patrón similar. Siguen un patrón similar, o sea, una plaza en la cual se sitúa la iglesia, que es el edificio principal, un edificio administrativo que hace las funciones de ayuntamiento, unos edificios así menores para el tema de artesanía, talleres, ultramarinos, panadería. En torno a ellos pues se van creando las casas de los colonos con sus corrales, otras casas para obreros agrícolas que trabajarían, no serían propietarios, trabajarían de la agricultura y de otros, y tendrían otros oficios también, y esos tenían unos huertos familiares. Entonces se reconstruye y se urbaniza se pone en marcha todo un pueblo, todo un poblado, y se reconstruye todo. Qué curioso. ¿Y quién iba a vivir allí?
quien quería o quien decía el instituto? Bueno, había un filtro, ¿no?, para las familias en cuestión del nivel de renta, tenían que presentar el certificado de penales, pues no tenían que tener otras propiedades. Entonces se establece unos baremos, como ahora mismo, ¿no?, se dan para las casas y eso. En la lista de demandantes de vivienda. Exacto, se establecían unos baremos y en función de unos criterios pues se le daban a unas familias o a otras y se asentaron pues unas 30.000 familias en total, en unos 300 pueblos que se crearon en toda España, ¿no?, en torno a Duero, en torno a Artajo y en torno al Ebro, ¿no?, las cuencas fluviales y los embalses que ya previamente estaban construidos para regar todas esas zonas que pondrían en producción estos nuevos colonos. Y este Instituto Nacional de Colonización se crea entonces, año 39, mediados del siglo pasado, sí, porque ya estaban apreciando que la gente se iba del campo a la ciudad, ¿no? Algo claro, que está sucediendo ahora. Claro, además, bueno, el problema del campo andaluz es un problema de siglos, ¿no? Andalucía es una tierra latifundista, de grandes propietarios, los jornaleros mal vivían. A finales del siglo XIX, ya se produce un movimiento anarquista, sindicalista. Hay mucha inquietud en el mundo de los jornaleros y eso también había que frenarlo de alguna manera, ¿no? Había que ayudar a esas personas y en ese sentido, pues también el instituto intenta ayudar. El campo se había quedado muy devastado también de la guerra, había muerto mucha gente. Querían asentar a las familias en el campo. Esto ya en los 60 pierde un poco ya viene un poco a menos, porque sí, en los 60 se produce un éxodo importante del campo a la ciudad, pero entonces se trataba de asentar a las personas en el campo y que produjeran, porque el campo se había quedado también devastado tras la guerra. Y en el archivo, ¿qué tipo de documentos tenéis como para haber elaborado ese documento del mes con esto? Pues en el archivo tenemos nosotros el fondo completo del Instituto Nacional de Colonización. ¿El fondo completo? El fondo completo, sí, porque nos ha llegado, de Cádiz, de la provincia de Cádiz, evidentemente, porque nos ha llegado el Instituto Nacional de Colonización. Sus funciones después fueron transferidas al IRIDA, que fue otro organismo que se creó en los años 70, y todo dependía de Agricultura. Como nosotros somos el archivo de la Administración Estatal y Autonómica, pues nos ha llegado a través de Agricultura, nos ha llegado la documentación del IRIDA que contenía ese fondo del Instituto Nacional de Colonización. Nosotros tenemos la planimetría completa de todos esos nuevos pueblos que se crearon, de cómo se organizaban las calles, la planimetría de la construcción de ese pueblo completo. Tenemos las listas de los colonos, tenemos todas las relaciones de la producción, porque año por año a los colonos se le daban las tierras y ellos la tenían que poner en producción y después tenían que pagar, porque bueno, a ellos se les suministraban los abonos, las tierras, el ganado incluso, pero ellos tenían que producir y sobre la producción de ellos pues pagar un porcentaje, bueno, para una especie de renta. Sí. Toda esa producción también está recogida. Tenemos libros mayores, balances, correspondencia, o sea, todo lo que es el fondo de un organismo, y además tan interesante como este, porque cualquiera que quiera estudiar cómo se formó ese pueblo lo puede. Ya ha habido algunos estudios, ¿no? El de El Torno, Castellar o Estella del Marqués, pero hay otros pueblos esperando ahí que alguien venga, y bueno, porque es el nacimiento de un pueblo y tenemos toda la documentación en el archivo. ¿Y esos pueblos, esas entidades locales autónomas, han cambiado mucho desde entonces? Pues no han cambiado, o sea, los pueblos siguen, ya hay gente que nació allí y ya hay generaciones completas de familias pero si te refieres a la fisonomía de los pueblos, sí, algo más grande se han hecho, pero prácticamente no, o sea, toda lo que es la forma y la estructura del pueblo y toda la configuración, prácticamente, si tú recorres los pueblecitos que van de Jerez a Arcos y vas pasando uno por otro, detrás de otro, pues vas viendo que todos te suenan, todos tienen más o menos la misma fisonomía de esa plaza, esa iglesia,
Qué curioso. Habrá, hombre, lógicamente, ¿no? Pues hay unas tierras que se van anexando, nuevas construcciones, nuevas barriadas que se van incorporando, pero lo que es el núcleo de la población, lo que originariamente fue ese pueblo, pues permanecen todos exactamente igual. Y echándole un vistazo a esos archivos que has visto tú, ¿hay algo llamativo o algo especialmente particular que te venga ahora a la cabeza? Bueno, a mí me gusta mucho lo que es la planimetría, ¿no? La planimetría de cómo se configuraron los pueblos y cómo estaban las mediciones, todo estaba perfectamente medido, controlado, planificado, y a mí además que son los documentos más llamativos, los más visuales y gráficos. Aparte, bueno, el tema de los colonos, pues también es muy interesante. Pues Avelina Benítez, una semana más aquí en lo que esconden los archivos, hoy hablando de esto tan curioso como es el Instituto Nacional de Colonización. A ver si la gente se anima e investiga un poco esto, porque está allí casi... Sí, porque es un punto poco explotado aún, sí. Muchísimas gracias. A ti. Hoy por hoy Cádiz, con Manu Sola.